El Eterno permitió que el SIDA solamente se contagie por vía de relación sexual o por bien por sangre, las transfusiones de sangre, antes de que se hicieran los análisis de VIH-1, VIH-2, porque el virus mutó. Pero ahora no nada más hay VIH-1, VIH-2, hay muchos virus del SIDA, hermano. Son pestes. Y tú vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el infierno? Porque es donde el infierno hace su mayor cosecha. La mayoría de la gente está en pecado. Nos ha tocado la oportunidad, gracias a Yahshua HaMashiach, de ministrar gente que tiene SIDA, que está a punto de morir y que se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus pecados, realmente hay un arrepentimiento genuino, entonces la persona muere y se va al cielo. Pero la gran mayoría de casos no. La gran mayoría de casos no. Ahora, ¿qué hubiera pasado, hermanos preciosos, preciosas en el Eterno, si el virus del SIDA se contagiara como el paludismo por medio del mosquito? Y yo empecé a pensar y decía yo, bueno, ¿y si el virus del SIDA es en esta forma, que un mosquito le pique a uno que tenga SIDA y luego venga y le pique a otro y se contagia el SIDA? Hermano, el planeta ya no habría ninguno en el planeta, creo yo. Cuando pica el mosquito, empieza a succionar. Es una bomba de succión. Perdón por lo que voy a decir, pero es la verdad. Estoy hablando de ciencia médica. Entonces empieza a succionar, porque el mosquito vive de sangre. Y cuando ya tiene, por así decirlo, para que se entienda, su estómago, su vientre lleno de sangre, entonces regurgita, vomita, echa algo de lo que se había tragado, esa es la palabra correcta. Así se transmite el paludismo. La malaria, ¿quién ha oído de eso? Hemos visto casos de malaria, sobre todo acá por Cuacnopala, la zona de Tecomavaca, Oaxaca, para abajo. Llegan con unos escalofríos tremendos. Entonces, el mosquito al picar a una persona infectada de malaria, Plasmodium, así se llama en medicina, entonces lo lleva a su estómago. Si ese mosquito no tenía Plasmodium, si ese mosquito no tenía malaria, entonces lo adquiere al picar a una persona infectada. Cuando llega y pica a otra, entonces inyecta el Plasmodium y empieza otro caso de malaria. ¿Sí se va entendiendo? ¿Qué hubiera pasado si el SIDA hubiera sido así? Ya no existiríamos, hermanos. ¿Por qué el virus del SIDA no se contagia así? Cuando el mosquito pica a un sidoso, ciertamente traga, esa es la palabra correcta, virus del SIDA. Pero voy a hablar de una manera sencilla. Los ácidos clorhídricos, los ácidos del estómago del mosquito, matan el virus del SIDA. Y entonces el mosquito por acá succiona virus del SIDA, llega al estómago, pero es eliminado el virus del SIDA. Y ese mosquito puede picar a otra persona y como ya murió el virus del SIDA, ya no lo transmite. ¿Sí se entiende? ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Ahora, el virus en sí no es un ser vivo, es solamente material genético. Los que ya pasaron secundario, preparatoria, saben lo que es el DNA y el RNA, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Solamente es material genético, no es vida. Necesita el virus entonces tener una célula viva para empezarse a reproducir. Eso es un virus, eso es lo que está pasando ahorita, por eso quiero entrar a este tema. Ahora, fíjense muy bien lo que yo les voy a ministrar ahorita. La Organización Mundial de la Salud, la semana pasada, acaba de declarar que dentro de unos meses, o un año, o año y medio, vendrá una influenza, no lo digo yo, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, una influenza tan terrible que va a acabar con una tercera parte de la población mundial. Ya lo declaró. La cosa está grave. La gran tribulación está a las puertas. Para ellos es ciencia, para mí también, pero como mesiánicos, tú y yo,
Estamos hablando de que estamos en los últimos tiempos. Baruch Hashem. Ahora, quiero comentarte esto. El juicio que ya se inició, porque es un juicio, hermano, esto no puede ser normal, esto es un juicio de parte de Elohim. Si tú ves ahorita, lo que más está afectado en México son los centros turísticos. Pero cuando tú y yo vamos sanamente y santamente con nuestra familia a disfrutar de una playa, eso vamos a disfrutar santamente. Pero la gente no lo hace así. Acapulco es peor que Sodoma y Gomorra. Hay cantidad de discotecas de homosexuales. Y si yo te platicara, y no lo voy a hacer porque estoy en la plataforma, está el nombre Kadosh, sobre las barbaridades que se hacen en esas discotecas, todos acabaríamos aquí vomitando y no es el sitio para vomitar. Por eso Acapulco ahorita está solo. Ya empezó el juicio, hermano. Ahora, esas discotecas de homosexuales no solamente están en Acapulco, están en otros centros turísticos. ¿Qué vienen a hacer los muchachos de Estados Unidos? Y ahorita se me fue el nombre. ¿Qué vienen a hacer los muchachos de Estados Unidos a las playas de Cancún? ¿A divertirse santamente? Sanamente no. Vienen a drogarse, a hacer orgías. Y ya está el juicio en Cancún. Y esto va a seguir. Y no estamos hablando mal de nuestro gobierno. No estamos hablando mal. Estamos viendo esto desde el punto de vista bíblico y lo que acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud, los médicos que manejan la Organización Mundial de la Salud, no creen en la palabra del Eterno, nosotros sí. Y entonces es lógico que ellos están como impíos anunciando que viene la gran tribulación. ¿Cuánto más debemos estar enterados tú y yo de que ya viene la gran tribulación? La gente se va a esos centros turísticos, no toda, hago la aclaración, a fornicar, a adulterar, a emborracharse, a drogarse. Y entonces en la televisión y en el radio y en el periódico, tú has visto, oído, que dicen, vamos a regresar a la normalidad. Vamos a regresar a hacer nuestras vidas normales. ¿Es eso vivir normal? Claro que no. Pero para ellos sí. Para ti, para nosotros, eso no es normal. Eso es servirle al mismo Hasatán. El Señor le reprenda en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. La gente quiere regresar a la normalidad. Quiere que no se pierdan empleos, hermanos. Quiere que la gente siga ganando dinero. ¿Para qué? Cuando fue el auge de las maquiladoras acá, muchos de los muchachos que vinieron de fuera a trabajar a Tehuacán eran mis pacientes. Y entonces, si una persona, sin ser irreverente, ganaba poquito en su pueblito, en su población, ganaba unos 40 pesos a la semana, un ejemplo burdo, llegó a ganar 500, 800 pesos acá en aquel tiempo. Estamos hablando de unos buenos pares de años. Y yo les preguntaba a los muchachos cuando llegaban a consulta, ¿en qué empleas tu dinero? ¿Cuánto ganas? Gano tanto. ¿En qué lo usas? 200 pesos para cerveza, 300 pesos para pagar una prostituta, otros 100 pesos en cigarrillos. ¿Te das cuenta? Muy poquito del dinero que ganaban, dizque honestamente, porque también hay cosas de lavado de dinero ahí, lo utilizaban para pecado. Entonces, analicemos esto, hermanos, antes de entrar de lleno al tema del infierno. ¿Es regresar a la normalidad? Para ellos sí, porque están en pecado. Para ti y para mí no. Eso es una abominación ante el Rey de la Gloria. Esto ya no tiene salida. Estamos en un tren descarrilado. En un tren pues sin frenos. Para que se entienda claro, ya no hay salida. Viene el pique económico y de todo tipo de Estados Unidos. Esperamos ver pronto el tsunami allá en Estados Unidos. Si no antes en Nueva York,
en Los Ángeles, California, donde está toda esa inmundicia de pornografía y de películas satánicas. Viene poco. Ya no hay vuelta de hoja, no hay recuperación. Va a haber una recuperación aparente. Yo les he dicho a los representantes de medicinas, tú ahorita te quejas de que no vendes medicinas, ¿verdad? En las farmacias. Vas a llegar a ser rico. Y me dicen, ¿cómo sabe usted eso? Porque va a haber abundancia de todo cuando venga la Timashiach. Va a haber falsa paz y seguridad. Pero si no te arrepientes, te vas a ir al mismo infierno. Por eso ya después no quieren visitarme los representantes. Pero o sea, hay que hablarles con la verdad. ¿Cuántos hay acá? Ahora, en cantidad de lugares la gente de estos centros turísticos, de estas discotecas, de estos bares, de estos antros del diablo, la mayoría de la gente cuando está bailando hacen la señal satánica. Están sirviendo al mismo diablo. Entonces, a ver, analicemos esto de una manera muy cruda, pero real pues, tal cual. ¿Para qué quieren los empleos otra vez? ¿Para seguir manteniendo a su amante? ¿Para seguir fornicando? ¿Para seguir adulterando? ¿Para seguir emborrachándose? ¿Para seguir drogándose? ¿Para seguir comprando cigarrillos, alcohol? Para eso quiere la gente el dinero. Hay juicio ya sobre México y no se habla sobre México, sobre todo el mundo. Hace poco yo fui a pasear aquí a la plaza, valga la redundancia, del paseo, y un señor puso a su niñito en el trenecito ese que está ahí. Y yo decía, qué bonito que el Señor venga a entretener a su hijo sanamente, no santamente, pero sí sanamente. Cuando arrancó el trenecito, el papá le hizo la señal satánica al niño. Y el niño le contestó igual con la señal satánica y los dos riéndose. Dije, Padre, este mundo está perdido. Ahora, todo lo permite el Eterno, todo. Como viene ya esa influenza tremenda, que aunque le cambien los nombres, de todas maneras vienen de animales inmundos, prohibidos por la Torah de Hashem, Yahweh, más nos vale a todos, como vienen estas influencias, digo, más nos vale a todos estar bajo el talí de Yahshua, porque la tribulación, si no este fin de año, probablemente a mediados del próximo año, 2010, se suelta la gran tribulación. No tenemos una cita, una fecha exacta, pero sabemos que estamos en los últimos tiempos. Estaríamos totalmente ciegos espiritualmente para no saber discernir los tiempos. Yahshua HaMashiach, no recuerdo si lo leíamos ayer, dice, ustedes dicen que viento viene del sur y dicen aná calor y lo hace. Hipócritas, ¿no sabéis distinguir las señales? ¿Qué no estamos viendo las señales? Las pestes, las inundaciones. Aquí aparentemente no ha pasado nada, pero va a pasar. Pero por eso tenemos que estar protegidos bajo el talí de Yahshua. Quiero que abras tu Biblia, tu Tanaj, en Juan 16, 33. Juan 16, Yohanan 16, 33. Ahora, antes de que lo leamos, te quiero hacer una reflexión otra vez. Cuando lo tengan me dicen amén. Y te pido por favor que todos me escuchen. ¿Sí se escucha bien hasta allá atrás, hermanos? ¿Cuántos se escuchan? Baruch Hashem. Cuando empiece la tribulación, si tú guardas la santidad por haber creído en Yahshua HaMashiach y somos salvos por su Rahamín, por su sangre preciosa, guardando la Torah, no llegará a ti las pestes, lo dice el Tejilín, el Salmo 91. Pero escuchen bien, a ver, pongan atención, bien atentos hoy, nada de dormirse, para dormir en tu casa. Bien atentos hoy, hermanos. A nosotros no llegará, pero escucha bien, de ver cómo van a morir miles y millones de gentes y cómo se va a ir la economía para abajo. No pongas esa cara.
más de uno va a desmayar si no se toma ahora de las promesas del Eterno. ¿De qué sirve entonces, o de qué serviría que a ti no te tocara una peste? Pero si no estás crecido espiritualmente, te vas a desmayar. Entonces, más nos vale a todos es ser santos, una santidad extrema en Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem Yahweh. Porque los hombres, dice Yahshua, van a desmayar de miedo al oír el estruendor del mar. El calentamiento global sigue y no vamos a hablar mucho de eso. El mar ya se está comiendo las playas, ya no está Cancún como estaba. Se va a acabar todo ese paraíso, entre comillas, paraíso de pecado. Pero eso sí, están muy preocupados, los despidos. ¿Para qué quieren otra vez que se abran los hoteles? ¿Para fornicar? ¿Para adulterar? Pocas familias son las que van a vivir unas vacaciones santas, hermano. Poquísimas. Yo te lo aseguro. Porque soy médico y manejamos mucha gente. Vemos mucha gente, por así decirlo, perdón. Entonces tú tienes que estar fuerte, porque cuando veas que tus familiares que no se entregaron a Yahshua, y esperemos que se entreguen pronto, empiezan a morir, tú puedes desfallecer de miedo. Y por eso son la tefilá de fe. Padre, me arrepiento de haber sido un cobarde. El Eterno está preparando al pueblo con ese tipo de oraciones. ¿Quién entendió ahora ya? No es para molestarte, es para edificarte. Padre, renuncio a mi cobardía, renuncio a mi cobardía, renuncio a mi cobardía, porque solamente el valiente arrebata el reino de los cielos, lo dice Yahshua. Y cuando veamos, escucha bien, lo que estamos viendo no es nada, que empiezan más calamidades, aquel que no esté firme va a caer. Tu casa tiene que estar edificada en la roca, y la roca es Yahshua HaMashiach. Ahora, para que se te aumente la fe, ¿quién quiere que se le aumente la fe? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá? Abre el Salmo, el Tejilín 112. Ahora ya estás entendiendo, aquí no se te va a ocultar nada, ya vas entendiendo por qué las oraciones de fe, para que te vayas volviendo fuerte, nada de que ya no puedo orar, ya no puedo ayunar, más te vale seguir ayunando a ti y a mí, orando y ayunando en todo tiempo, mi amado, porque las cosas no andan bien. Ahora, escucha bien, no por eso vamos a perder el gozo. Vamos a venir a las fiestas en santidad y a gozarnos todos. Aleluya. Cuando alguien está todo temeroso es porque hay pecado. Saca el pecado. ¿Quién tiene el Salmo 112? Fíjate muy bien las promesas de Yahweh. Tómate de esas promesas. Muy dichoso el hombre que teme a Yahweh y en sus mitzvot se deleita en gran manera. A ver, todos el uno. Amén. Entonces, la primer promesa está en el Pasuk 1. Muy dichoso el hombre que teme. Tú temes a Yahweh y por eso te guardas en santidad. ¿Y cómo se nota que temes al Eterno? Que guardas sus mandamientos. Que no fornicas, que no adulteras, que no robas, que honras a tu padre y tu madre, que guardas el Shabbat. ¡Aleluya! Ahí se nota. Entonces, ve analizando. Muy dichoso, muy feliz, no con cara de amargado, no. Muy dichoso, si guarda los mandamientos. El 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, no maldita. Dice, ¿cómo? ¿Cómo dice? El 3, bienes y riquezas hay en su casa. No se trata de que tengas oro, pero nunca te va a faltar que llevarte a la boca. Aleluya. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para... Resplandeció en las tinieblas resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene rajamín y presta, gobierna sus asuntos con juicio. La insensatez es no creer en Dios, en Elohim, en Yahshua, estar fuera de su Torah. El juicio es guardar la Torah de Yahweh, guardar sus mandamientos. ¿Puede decir amén?
Ahora fíjate muy bien lo que dice el 6. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será. Todos el 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. ¿Te tomas esa promesa? Más te vale, más me vale. Dice el 8, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El deseo. A ver, ¿qué están deseando ahorita? Que haya más trabajo. Pero ¿por qué no trabajos honrados? ¿Por qué quieren abrir otra vez los centros del diablo? Dice aquí, el deseo de los impíos perecerá. Ellos desean que se abra toda esa cosa. Si el eterno Hashem Yahweh dice no se abre, no se abre. ¡Aleluya! Ahora, todos a una sola voz el 7. Amén. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Otra vez y fuerte. Alabémosle porque Él vive, hermano. No tienes que temer de malas noticias. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Alabado es el Eterno. Bendito es su nombre. Hace mucho tiempo estuvo un señor en esta congregación, nunca fue congregante y nunca se arrepintió. Y él dijo esto, yo me voy de acá porque el doctor Palacios es muy gritón, todo el tiempo se la pasa gritando y me molestan sus gritos en las bocinas. Él se va a los partidos de fútbol y ahí no le molesta el gol de toda la bola de neuróticos. No le molesta. Le molestan los gritos Kadosh, tuyos y míos. Por eso se fue. ¿Sí se entendió? Ahora, yo te quise iniciar ahorita en introducción el tema del infierno así, porque todo esto es un infierno, hermano. Todo eso. La pornografía y demás eso. Ahora, el infierno es un lugar físico y es un lugar real. El infierno es un lugar físico y es un lugar real, donde los deseos de la carne son insatisfechos. Anótalo, hermano. Ahorita vamos a ver citas bíblicas. Muchos dicen que no existe. Yahshua HaMashiach dice que sí existe. Yo le creo a Yahshua. Tú y yo le creemos a Yahshua HaMashiach. Vamos a Proverbios 15:24. Así que no vas a tener miedo de malas noticias. Aleluya. Proverbios 15, verso 24. Cuando lo tengan me dicen amén y todos lo leemos. Amén. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ahora, la palabra infierno viene de infernos, que es en latín, pero no vamos a utilizar en latín, mejor utilizamos el hebreo. Tofet, T-O-F-E-T, Tofet, quiere decir infierno. Por así decirlo, pues, para que se entienda, el lugar de castigo. Ahora, vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4, verso 9.
Efesios 4:9. Baruch Hashem. Dice en Efesios 4:9, y eso de que subió, porque ya había subido Yahshua HaMashiach al cielo, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, hay cosas dentro de la tierra. No es el tema hoy, no lo quiero ampliar mucho, pero en el centro de la tierra está el Tofet, el lugar de castigo, el infierno. Está el abismo en medio, donde están los demonios y donde va a ser atado Hasatán 1000 años. Apocalipsis 21, verso 1. Y estaba el seno de Abraham, donde estaban los salvos, porque nadie había subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Y su nombre es Yahshua HaMashiach. Entonces los salvos iban a parar al seno de Abraham, en el centro de la tierra. No lo digo yo, lo dice Yahshua HaMashiach. Vamos a Lucas 16, hermanos. Lucas 16, verso 19. ¿Sí lo tienes, hermano? Al 31. Yo leo el 19, ustedes el 20 y en el último 31 nos unimos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿A dónde fue llevado este pobre? ¿Al seno de qué? Entonces existe Baruch Hashem, ahora ya no, ya se van al cielo. Verso 23, y en el Hades, que también es traducido como infierno, que es Tofet, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tormento. A ver, pon aquí atención. Hay tormento y hay una necesidad no satisfecha. Ese es el tormento, hermano. Verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La palabra cima es abismo, está en medio. Está el Tofet, el infierno, para que se entienda. Está la cima, que es el abismo, donde va a ser atado Hasatán, donde están ahorita los demonios que van a salir del centro de la tierra. Está en Apocalipsis 9, verso 1 en adelante. Y estaba el seno de Abraham, verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Es un lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Todos. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos, de levantar de los muertos. Está hablando Yahshua HaMashiach de él mismo. Ahora, pongan atención y los que gusten anotar, anoten. ¿Qué es una parábola? Yahshua habló por parábolas. Una parábola es una cosa, compararla con otra cosa, pero que sean ciertas, no mentiras. Una parábola es comparar una cosa o una situación con otra cosa o con otra situación, pero que sean ciertas, porque Yahshua es la verdad. Él no puede hablar con mentiras. Baruch Hashem. Entonces, hay infierno, el Tofet, hay seno de Abraham, que ahora ya no funciona,
y hay Sima, que es el abismo. ¿Eso qué quiere decir? Si Yahshua es Emet, Yahshua es verdad, entonces Él está hablando con parábolas reales, con cosas reales. Por eso yo dije en el inicio del tema que el infierno, el Tofet, es un lugar físico y real, porque Yahshua no puede decir mentiras. Ahora, porque Él es santo, 3 veces K2. Entonces, hay cielo real y hay Tofet, infierno real. Esteban vio el cielo. Vamos a Hechos 7:56. Hechos 7:56. Con mucha atención, hermano precioso, preciosa en el Eterno. Hechos 7:56. ¿Quién lo tiene, hermanos? En Hechos 7:56 dice, si lo tienes, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Ahora, Shaul, Pablo, también vio el cielo. Él fue arrebatado, Natsal, llevado al cielo. Vamos a Hechos 12, verso 'Quiero llevarte a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios, capítulo 2. Yeshua Todarabá. Vamos a buscar la cita con calma, hermanos, perdónenme. Vamos a buscar la cita con calma. Alabado eres Yahshua HaMashiach. Bendito es tu nombre. Amén. Todarabá. Ahora, si Esteban vio el cielo y Shaul fue arrebatado al tercer cielo, ¿por qué nosotros no tendríamos visiones iguales, más estando en los últimos tiempos? En Joel 2:28, no lo busques, dice que en los postreros tiempos vuestros ancianos tendrán sueños. Entonces, muchos ya empezaron a tener sueños y visiones y revelaciones de todo tipo. Ahora, esa promesa solamente es para los Bené Israel, no es para los Goyín, hermano. Ahorita vamos a buscar la cita con calma, no quiero atrasarlo. En el Tofet, en el infierno, anota esto, hay recuerdos y remordimientos. Hay recuerdos y remordimientos. O sea, la memoria no se pierde, tú ya lo viste aquí con el rico. La conciencia, anótalo tal cual, la conciencia se vuelve un tormento.
La conciencia se vuelve un tormento. Y los gusanos atacan el cuerpo. Vamos a ir a Marcos. Bendito es Yahshua HaMashiach. Marcos 9:44. Todo grabado. Gracias, hermano. Marcos 9:44. ¿Quién lo tiene? Donde el gusano de ellos no se muere y el fuego nunca se apaga. A ver todos el 44. Baruch Hashem. Antes de que se me olvide, sí lo tengo anotado bien acá, pero no veo bien. Le voy a recomendar a nuestros hermanos que pongamos un gabinete de estos acá mientras sigo ministrando acá. Sí lo tengo bien anotado, pero no lo logro ver bien. Vamos a 2 de Corintios 12:2. 12:2. Y desde ayer yo notaba que sí, realmente reconozco que no se ve bien, aparte la lámpara ya está un poquito mal. No es disculpa, perdóneme. 2 de Corintios 12:2, ¿sí lo tienen? Conozco a un hombre Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Entonces Shaul fue llevado al tercer cielo. Y él vio cosas que tiene preparado el Eterno solamente para los que le amamos, hermanos. Solamente para los que le amamos. Ahora, hay muchas cosas que voy a contar aquí que a lo mejor pueden parecer cuentos de hadas y cosas de esas. Las hadas son demonios. Y el Señor les reprende en el nombre de Yahshua HaMashiach. Los gnomos, que tienen pelos de colores, como son realmente duendes, tienen cara de hombre y cuerpo de niño, son demonios que pasan de la cuarta a la tercera dimensión, no tienen sexo. Y ellos son los que causan la lascivia. Y tú podrás decir, ¿hay alguna base bíblica para esto? Realmente no. Por eso dije que hay cosas que voy a contar que realmente no tienen una base bíblica como tal, pero al ir ministrando liberación va uno viendo muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo real. Las bodas judías, el novio va caminando hacia la boda y todos le van acompañando con velas, con luminarias. Esa es una tradición judía. Baruch Hashem. Eso no está en la Torá, es una tradición judía. ¿Sí se oyó? Yahshua toma esa tradición judía para poner las 10 vírgenes, Mateo 25. Entonces, tú puedes ver películas donde hay tradiciones judías preciosas que no van en contra de la Cábala, porque Yahshua lo abolió y él emplea esa tradición judía preciosa de su pueblo, de nuestro pueblo, Israel, y lo emplea para explicar la parábola de las 10 vírgenes, hermano. Entonces hay cosas preciosísimas de la tradición judía que vamos a analizar después, eso no es judaizar, que Yahshua HaMashiach no las reprobó. El templo que levantó Herodes, Yahshua HaMashiach le llamó casa de oración. Y lo levantó Herodes, el que fue destruido. Ahora, todos esos demonios, volviendo al tema de Tofet, del infierno, existen. Y cada uno de estos demonios tienen un papel, y ese no es el tema hoy. Quiero que vayamos a Daniel 12:2. Y llevan a la gente a pecar en algo. Entonces es algo que yo no te puedo explicar físicamente, pero cuando está ministrando uno liberación demoníaca, el Eterno permite ciertas visiones por medio de su bendito Ruach HaKodesh para que la persona sea liberada.
Te voy a poner un ejemplo. A veces está uno haciendo liberación demoníaca y de repente hay una visión de una serpiente, pero de una serpiente especial, o del tercer ojo, o te pone un ritual satánico de sacrificios humanos o de sacrificios de animales. Entonces el Eterno te equipa, nos equipa para que a esa persona se le haga la liberación correctamente y rompa todas esas ataduras satánicas. Eso no te lo podría yo explicar realmente con la Biblia, decir, mira, vamos a ver esto. No, pero los dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, son infinitos, y entonces tú puedes tener esas visiones, y entonces el Eterno te dice, haz lo que rompa esto, y le dices a la persona eso, y dice, sí, ciertamente así es. Hace tiempo tuve una visión al estar liberando a una persona, gracias a Yahshua, que Él es el que liberta. Entonces cuando se le menciona el punto exacto donde había pecado, generalmente el demonio quiere hacer perder el conocimiento a la persona. Y lo empieza a llevar como a caerse, ha sucedido muchas veces aquí en la oficina, o a perder el sentido, porque ahí está el pecado, ahí está la atadura, no se quiere ir, entonces rompe eso y se echa fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Daniel 12:2. ¿Quién tiene Daniel 12:2, hermanos? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El infierno, el Tofet. ¿Qué es el Tofet? Es un lugar de desesperanza, de tormento, de necesidades no satisfechas, carnales, porque los sentidos no se pierden. Es estar separado por la eternidad de Elohim, de Dios. Vamos a Proverbios 11, versos 7 y 8. Cuando tengan Proverbios 11, versos 7 y 8 me dicen, hermanos. Vamos a esperar. Proverbios 11. ¿Quién lo tiene? Versos 7 y 8. Todos vamos a leer a una sola voz. Amén. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Hermano precioso, tomémonos de las promesas de Hashem Yahweh. Yo dije que es un lugar de desesperanza, porque aquí está. Ve el verso 7, yo lo leo. Cuando muere el hombre impío, el hombre pecador, perece su esperanza. Toda oportunidad de pasar la vida eterna con Yahshua HaMashiach se pierde. Y la expectación de los malos perecerá. Todo lo que esperaban ellos, bueno, se va a morir. El 8, el justo es librado de la tribulación. Vamos a estar todavía aquí en la tierra y vamos a ver cosas muy feas, pero a ti no llegará. ¡Qué gozo! Mas el impío entra en lugar suyo. Por eso, hermanos, se va a seguir ministrando mucha santidad acá. Ahora, no nada más se refiere a la tribulación que viene, se refiere a la tribulación eterna. Por lo tanto, no caminemos, vale la redundancia, nuestro propio camino. Caminemos el camino, vale la redundancia, de Yahshua HaMashiach, que es su Torah. Cuando yo no tenía la Torah, mal traducido como la ley, yo hacía lo que se me antojaba, comía lo que quería, no guardaba el verdadero día de reposo. Sí me estoy dando a entender. Ahora con la Torah, tú guardas el verdadero día de reposo, comes santamente, comes kosher, kadoshmente, y no contaminas tu cuerpo. En primer lugar, no pecas. Vamos a Juan 3:18. Vamos a Juan 3:18. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. ¿Quién tiene Juan 3:18?
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. A ver, léelo por favor, hermano. Amén. Esto tiene un contexto muy grande. ¿Cuál es el verdadero nombre? Yahshua. Jesús no es su nombre. Su verdadero nombre es Yahshua. ¿Te das cuenta? Pero para que la madrugada del tercer día, en esta madrugada del tercer día, el Eterno va a demandar que se le nombre con su verdadero, valga la redundancia, nombre. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre. Hermano, eso está para temblar. Tú ya creíste que el nombre verdadero es Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem, del unigénito Hijo de Elohim. Ahora, ¿quiénes irán al infierno? Irán los que hacen lo malo, lo perverso, gente que no quiere nada con Yahshua. Anótalo, hermano. La gente pecadora tiene una alegría superficial. Llevan doble vida, llevan doble vida. Unos aparentan en su casa, o viven en su casa más bien, el pecado, o fuera de su casa. Y voy a hablar de las quejilot mesiánicas a nivel mundial, y otros, ellos mismos, mejor dicho, viven una vida doble. En su casa son unos, en la quejilá son otros. Aquí muy santitos, afuera fornicarios. Aquí muy santitos, afuera adúlteros. Aquí muy santitos, allá tracaleros. Eso hay de todo, mi amado. Pero damos gracias a Yahshua HaMashiach que se ha ministrado fuerte y que eso el Eterno lo ha podido revertir en esta quejilá. Baruch Hashem, analiza tu vida. No le hagas caso a la lluvia. Analiza tu vida. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Ya creíste en el nombre? Baruch Hashem. El Eterno permite, decía yo, que haya visiones y revelaciones. Una buena creyente en el Mesías de Israel tuvo una amiga que era fornicaria. Y ella siempre le decía, no hagas eso es pecado ante los ojos de Elohim. La amiga fornicaria murió. Sin salvación, lógico. Escucha bien este ejemplo. Hemos dicho que es un lugar de tormento, un lugar de no hay esperanza. Esta santa soñó, el Eterno le permitió ese sueño, que ella iba al infierno. Eso no está en la Biblia, es un sueño. El Eterno permite sueños. No quiere decir que tus sueños no sean mentira, son reales. Porque el Eterno permite visiones en ti y sueños en ti y en mí. Y dice que soñó que Yahshua la llevaba al infierno y que veía a su ex amiga ahí en el infierno, en un lugar de desesperanza, en un lugar de fuego. Pero lo que más le horrorizó a esta Kadosh, a esta santa, es que una serpiente gruesa, negra, asquerosa, que era un demonio, no voy a cometer pecado por decir lo que voy a decir, le entraba por la vagina. Y esta mujer empezaba a pegar de gritos en el sueño, o sea, la pecadora. Y se iba por todo. Eso en cierta forma no puede suceder en lo físico, pero sí en lo espiritual. Y la serpiente salía por la boca. Y daba la vuelta a la serpiente y se le quedaba mirando a esta mujer, a la que estaba en el infierno. Y el demonio se burlaba. Y volvía a desenredarse y salía otra vez por la vagina. Y otra vez el fuego abrasador. Y otra vez la serpiente. Otra vez a la vagina y salía por la boca. Cuando soñó esto, esta muchacha, esta Kadosh, se levantó llorando. Pero ya no había nada que hacer. Su amiga estaba perdida para siempre. Por eso hemos ministrado que la fornicación es un pecado horroroso. Jóvenes y todos acá, guardémonos en santidad. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muchos no han hecho caso a nivel mundial de esto, después tienen terribles consecuencias. Vamos a Gálatas 5, hermanos. ¿Por qué le mostró ese sueño Yahshua HaMashiach a esta Kadosh? Para que ella jamás se desviara de la Torah. Viera lo que le podía pasar si se desviaba de la Torah y jugaba con ser una fornicaria. Gálatas 5, verso 17. Tú tienes aquí los pecados de la carne. ¿Quién tiene Gálatas 5? Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Está con mayúscula, es el Ruach HaKodesh. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, no de la Torah. Porque ¿cómo es posible que dijera, a ver, ¿cómo entenderíamos esto? Pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estás bajo la Torah. No, el Ruach HaKodesh es la Torah, es Yahshua HaMashiach. Aquí se refiere a la ley de ¿qué? No se oye. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el Malhut Hashamain, el reino de Dios. Vamos a Apocalipsis 21:8. Estas citas tú ya te lo sabes, pero los nuevecitos no. Entonces hay que tener compasión por nuestros hermanos que acaban de llegar a esta quejila. Apocalipsis 21:8. Por eso hemos dicho que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, y no vamos a ser cobardes nosotros. ¿Quién tiene Apocalipsis 21:8? Todos lo tienen. Todos a una sola voz. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Analízate. Para los que son kadosh no hay problema. Para el que no se ha arrepentido de sus pecados, analízate. ¿Estás aquí? Quítate del pecado, porque Yahshua ya viene. Baruch Hashem. Vamos a 1 Corintios. Te aconsejo que te apartes del pecado. Yahshua te lo exige. 1 Corintios 6, 9, 10. Cuando lo tengas me dices amén. 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, de Elohim? No erréis todos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Nadie de ellos. Vamos a Hebreos 10. En el verso 26, por eso te aconsejo que no peques, hermano. Tú que ya estás en santidad, no peques, mi amado, mi amada hermana. Y los que no se han arrepentido, arrepiéntete de tus pecados, porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero no para los seres humanos. Pero desgraciadamente Satanás se lleva a mucha gente. ¿Quién tiene Hebreos 10? Verso 26. Porque si pecaremos, ¿lo tienes? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Yahshua HaMashiach y su Torah, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Todos el 30 y el 31. Amén. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez
el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Los hipócritas son conocidos en su casa. Vuelvo a repetir, los hipócritas son conocidos en su casa. Claro que sí, como hipócritas, por adúlteros, por fornicarios, por borrachos, por mentirosos, por tracaleros, son conocidos en su casa. Claro que sí. Aunque aquí o en otra quejilá a nivel mundial puedan venir y poner una cara de santos, son conocidos en su casa, pero antes los conoce Yahshua HaMashiach. No anotes esto. Cornelio, en Hechos 10 y Hechos 11, él era un varón piadoso, no era hipócrita. Pero escucha bien, era bueno y piadoso, pero no era salvo, porque lo piadoso y lo bueno no salva. Él tenía que nacer de arriba, tenía que nacer de nuevo. Yohanan 3, ya lo ministramos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para no ir al Tofet, al infierno? Cambiar tu estilo de vida, de tu propia conducta o de mi propia carne, a lo que marca Yahshua en su Torah. Es tan sencillo, pero mira, las multitudes no quieren irse al infierno. Y tú les preguntas, hermano, ¿a dónde te quieres ir? Al cielo. No es cierto. Si quisieran irse al cielo, estuvieran guardando los mandamientos de Yahshua HaMashiach. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber un cambio en el estilo de vida de una persona. En esta quejilá, desde que el Eterno la abrió, porque es de él la quejilá, no mía, se ministra santidad. Cuando alguien peca, se le llama a la oficina y se le encara su pecado. Cuando no quiere dejar su pecado, se llama a un testigo, Mateo 18. Cuando no quiere dejar sus pecados, se envía a otros dos, se manda a otros 2 o 3 testigos. Cuando no quiere dejar su pecado, se le expulsa de la congregación. Porque no vamos a tolerar que haya pecadores aquí. Mira, los hospitales se abrieron para los enfermos, pero ¿qué? ¿Acaso un enfermo quiere estar todo el tiempo en la cama recibiendo oxígeno? No, quiere estar un par de días en el sanatorio, en el hospital, recibiendo oxígeno, habiendo sido operado, y quiere salir lo más rápido posible. Tú no te quieres salir de la congregación, pero lo que pasa es esto: llegan los pecadores y los recibimos con amor. ¿Se escuchó? Y les ministramos, deja eso. Y entran llorando y se rompen maldiciones, y su Señor tiene que ser Yahshua HaMashiach. Pero si no entiende, se le encara. Y si no entiende, con testigos. Y si no quiere, que se vaya. Porque un sanatorio no va a mantener a todos los leprosos, a todos los enfermos. Va a contaminar a los demás. Entonces la santidad que se exige en esta quejilá es extrema. Y ahora súper extrema, como ya vienen las cosas. Baruch Hashem Yahweh. Aleluya. Por eso más nos vale a ti y a mí no pecar, mantenernos en santidad, porque el Rey de la Gloria ya viene, hermanos. Tiene que haber un cambio radical de vida, no a medias, no poco a poco. No, eso no sirve. Hay que dejar el pecado de tajo, porque si no lo dejas de tajo, de golpe, de una sola vez, y hoy alguien se muriera, se puede ir al mismo Tofet, al mismo infierno. Y no queremos eso. Cuando la persona se arrepiente y cambia de estilo de vida, las cadenas satánicas se rompen. La persona decide perdonar, decide no ser un amargado, una amargada. No necesita a veces liberación de un pastor, no. El que libera es Yahshua HaMashiach, y las cadenas satánicas se rompen, hermano. La gente no quiere permanecer en santidad. Vamos a Romanos 8:16. Alabado es Yahshua HaMashiach. Romanos 8:16. Los que estamos aquí, que tenemos la seguridad de nuestra salvación, damos gracias a la misericordia, a la rajamín de Yahshua.
Porque el Espíritu Santo nos da testimonio que somos sus hijos. ¿Quién tiene Romanos 8:16, amados? A ver, todos a una sola voz y fuerte, amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Está con mayúscula, es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio. Eres salvo, eres salva. ¿Cuántos salvos hay acá? ¿Cuántos salvos hay acá? ¿Cuántos salvos hay acá? Si tú fornicas, no eres salvo. Si tú estás viviendo en amaciato, no eres salvo. Por eso cuando una pareja entra a esta congregación, se le observa, se le ayuda y se le dice, ¿estás casado? No, tienes que casarte. Porque si no, ni aún así nos podemos llamar hermanos. Yo no te puedo llamar hermano todavía. Y eso está en 1 Corintios 5. No le podemos llamar hermano a un fornicario. Y no podemos comer con él. Lo dice la Tanaj. Lo dice Shaul. Lo dice primeramente el Ruach HaKodesh. Pero la gente no quiere permanecer en santidad. Como se van a poner las cosas más, nos vale a todos mantenernos en santidad. La persona que peca sabe que es un hipócrita. Lo sabe que es un hipócrita. Que se pone su kipá o su talid, o aunque no esté vestido, o hablando de las mujeres, se pone su parojed, pero sabe que allá afuera se está revolcando como una ramera. Y el Eterno se lo va a demandar. O con los negocios chuecos. ¿Sabías que todos debemos de pagar impuestos? Tenemos que pagar impuestos, hermanos. Tenemos que estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Entonces solamente así Yahshua nos va a proteger. Vamos al Salmo 68. Alabado Yahshua HaMashiach. Hermano, ¿sabes por qué te hablo así? Porque he visto morir a mucha gente en mis brazos como médico por accidentes automovilísticos, apuñalados, baleados. Gente que ha tenido un ataque epiléptico por un demonio y se ha desnucado. Y me han llamado de emergencia. He llegado al hogar y han muerto en mis manos, en mis brazos. Y he visto, hermano, ya como creyentes en el Mesías, Yahshua HaMashiach, y guardando su Torah, he visto cosas horribles. He visto cómo la gente ve los mismos demonios que ya se los vienen a llevar. Por eso te hablo así, hermano. Salmo 68, verso 18. Baruch Hashem. Tiene que ver con Efesios 4:8, ahorita lo vamos a explicar. ¿Quién tiene el Salmo 68, mis amados? Verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh Elohim. Ahora, voy a explicar esto. Y así damos tiempo que pase un poquito más la lluvia y se pueda escuchar bien la grabación. ¿Estamos de acuerdo? Baruch Hashem. Miren, hay cautivos piadosos y hay cautivos pecadores. Te voy a poner un ejemplo. El cautiverio del pueblo de Israel a Babilonia. Daniel, que venía de la tribu de Judá, fue un kadosh y era cautivo. Pero era piadoso, era kadosh, era salvo. ¿Se entendió? ¿Cuántos hay acá? Ahora, ascienden al cielo los kadosh, esperando el momento de la redención, cuando suene el shofar y tomen otra vez su cuerpo. Cuando Pablo, Shaul, explica que subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, no se estaba refiriendo más que al Targum. Anótalo, T-A-R-G-U-M, al Targum. ¿De qué está hablando Shaul aquí, en Efesios 4:8? Está hablando de la interpretación judía, donde dice en el Targum, esto no lo anotes, va a quedar grabado. Dice el Targum: ascendiste al firmamento, oh profeta Moshe.
llevaste cautiva la cautividad de Egipto. Es decir, que Él sacó al pueblo de Egipto. Eran cautivos en Egipto. ¿Vamos de acuerdo? Enseñaste las palabras de la Torá. Está hablando de Moshe. Diste dones a los hijos de los hombres. Por ser Moshe puesto por Elohim, Dios, Elohim, tomó de su espíritu y repartió a más de 70. A eso se está refiriendo Shaul en Efesios 4:8. No se está refiriendo, fíjense muy bien, ahorita lo vamos a iniciar para que te quede más claro, a Yahshua HaMashiach como tal. Pero después él entendió, por lo que dicen sus cartas después, él entendió que es el mismo Yahshua HaMashiach y no está hablando de Moshe. Esto es algo confuso, pero para los que les gusta estudiar a fondo la Torah. El conquistador distribuía los dones a sus fieles súbditos. Entonces un conquistador repartía los dones o los bienes a sus fieles súbditos. Ahora, también se entiende como la de un conquistador poderoso, y uno de ellos fue el rey David. El rey David. Cuando dice que llevó cautivos, es que él recibió el tributo de los vencidos, los jebuseos que estaban en Jerusalén, y esto tiene que ver también con el Salmo 68:18. No quiero confundirlos, voy a ir aclarando. Montes de Basán es una cadena montañosa de Hermón. Elohim escogió a Sión como su morada. Vamos a 2 de Samuel capítulo 5. Esto tú vas a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el infierno? Es que se ha confundido que todos los cautivos son pecadores. No, hay cautivos kadosh, hermano. Cuando sea la gran tribulación y la ira, sobre todo, y muchos se conviertan a Yahshua HaMashiach, van a ser cautivos del anti-Mashiach y van a ser cautivos santos. ¿Sí se entiende? No todos los cautivos son pecadores, hermanos. Hay que entender eso. ¿Quién tiene 2 de Samuel capítulo 5? 2 de Samuel capítulo 5, versos 6 al 8. 2 de Samuel 5, 6 al 8. ¿Sí lo tienes, hermano? Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en casa. Ahora, si tú lees todo el capítulo 6, ahí en 2 de Samuel, es cuando lleva el arca de la alianza. Trasladó el arca. Entonces, Shaul en Efesios 4:8 se basó más a la interpretación judía de llevarlos cautivos. No sé si me di a entender. Después explicamos si quieren esto con más calma. ¿Cómo entendemos? A ver, Shaul no se refería a un cautivo, es decir, que un pecador fuera al cielo. Voy a aclarar esto para que quede más claro, valga la redundancia. Cuando muchos leen esto de llevó cautiva la cautividad, han dicho, pero Pastor Palacios, ¿cómo iba a llevar a los cautivos los cautivos son pecadores al cielo? Porque son pecadores, los cautivos están presos. No, hay cautivos kadosh. ¿Sí se entendió? Cuando venga el anti-Mashiach, va a decapitar a muchos mesiánicos en la ira. En la ira. En la ira. Ellos van a ser cautivos de Él, pero salvos gracias a Yahshua. ¿Sí se entendió? Entonces, cuando tú oigas oír, es que no es posible que llevó cautiva la cautividad porque cautivo es un pecador. No, hay cautivos pecadores y cautivos kadosh. Entonces, Yahshua, para que te quede más claro, hermano, bajó al infierno entre su muerte y su resurrección. Vamos a 1 de Pedro.